Le damos a todos una calurosa bienvenida y les agradecemos muy especialmente por haber atendido a esta invitación. Para nosotros es muy importante. Hemos estado realizando una serie de charlas enfocadas a la profundización de temas en la gestión del riesgo y la continuidad del negocio. Y es precisamente el día de hoy que vamos a hablar sobre la continuidad del negocio, para incentivar esa capacidad resiliente en nuestros pequeños comerciantes y empresarios. Pero bueno, antes de comenzar la charla, yo le voy a dar paso a Beatriz Espinosa. Ella es una ejecutiva de cuenta del servicio al afiliado de FENALCO Antioquia, para que nos cuente sobre los beneficios y sobre todo el tema de estar afiliado a FENALCO Antioquia y lo importante que es para nuestros empresarios. Beatriz, bienvenida. Beatriz, ¿me escucha? Janet, Beatriz tiene problemas de comunicación. Si quieres, puedes seguir con la charla. Perdón, Mari, ¿qué me decías? Beatriz tiene problemas de comunicación. Dice que no escucha, entonces si quieres, puedes proseguir con la charla. Ok. Los otros asistentes me han escuchado. Alguien me dice por acá que no se escucha bien. Sí, Janet, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, no, listo. Entonces, recordarles a todos los asistentes que está abierto el chat para que vayan planteando todas sus preguntas e inquietudes y a medida que va pasando la charla las vamos a estar resolviendo. Y también los invitamos, por favor, a diligenciar la lista de asistencia. Yo ya les voy a dejar ahí consignado en el chat el link para que, por favor, entonces diligencien la asistencia. Entonces los dejo ya con mi compañera Andrea Hernández. Ella es profesional en comunidad. Va a ser la encargada de dictarnos la charla el día de hoy. De nuevo, pues muchísimas gracias a todos, bienvenidos y espero que toda esta información que van a recibir sea de gran utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Andre. Gracias, Janet. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Me responden si quieren en el... Sí, se ve muy bien, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de continuidad de negocio, ¿cierto? Antes de hablar de continuidad, yo quiero que nos paremos un poco en esas imágenes que les estoy presentando. Acá hay un incendio, ¿cierto? De unos locales y se vieron afectados unos locales comerciales al norte de la ciudad de Medellín. Ese incendio fue provocado en un parqueadero, pero afectó, por ejemplo, una chatarrería, una bodega de reciclaje, una fábrica de colchones, etc. Por acá vamos a ver otra imagen. Esto fue algo muy sonado en la ciudad. Esto fue en una fábrica de pinturas donde hubo una explosión que se vio afectado en aquel entonces el que era el director del DAGRET, Camilo Zapata. Y digamos que esta fábrica de pintura se vio afectada por una mala manipulación de algún químico que generó luego una explosión. Y esta es el incendio de una repostería. Este no fue precisamente acá en la ciudad de Medellín, pero sí fue en Itagüí, y esa empresa pertenece a uno de nuestros afiliados, a FENALCO Antioquia. Yo quiero que nos paremos un poquitico en estas imágenes a pensar que este tipo de situaciones nos pueden suceder. En términos generales, los comerciantes, uno de los riesgos que más identifican es precisamente el de incendios, ¿cierto? Pongámonos a pensar a qué se debe esa identificación de ese riesgo. Vamos a escuchar entonces a un afiliado, a FENALCO, a don Evaristo, que él nos va a hablar un poco de su experiencia con respecto a este incendio.
¿Por qué es importante una gestión del riesgo? ¿Por qué es importante fortalecer el negocio a través de la gestión del riesgo? Porque nosotros nos demoramos un mes entendiendo y desarrollando todas las estrategias. Si yo estoy preparado, si yo me he familiarizado y mi equipo está familiarizado, trabajo inmediatamente en desarrollar mis metas y mis estrategias. Nosotros tenemos que tener claramente definido cuáles son las metas, la dinámica, para no tener que tener reprocesos. Nosotros tuvimos reprocesos porque teníamos que aprender, como dicen los americanos, learn by doing, haciendo y aprendiendo. Si yo hubiera tenido una gestión del riesgo, hubiera estado familiarizado con estas cosas, con la resiliencia, con la dinámica de equipos, etcétera, etcétera, hubiéramos ido mucho más rápido, hubiéramos ahorrado muchísimo dinero y hubiéramos tenido muchos menos reprocesos. ¿Dónde hubiéramos terminado? No sé, pero lo que sí sé es que hubiéramos terminado en un lugar más ágilmente que donde terminamos como lo hicimos. Bueno, todos escucharon a don Evaristo. Pueden prender el micrófono y me pueden responder. ¿Todos lo escucharon? Sí, sí, señora. Sí. Bueno, él mencionó dos cosas muy importantes al inicio. Él dijo, hay que gestionar el riesgo para fortalecer el negocio. Cuando uno hace esa articulación de esas dos frases, gestión del riesgo con fortalecimiento del negocio, se encuentra con esta palabra, continuidad del negocio. ¿Cierto? Él nos decía, si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar, si yo hubiera de pronto tenido otros contactos, si yo hubiera hecho dinámica de equipo, si yo hubiera reconocido riesgos, a lo mejor el impacto que hubiera tenido no hubiera sido tan severo como el que tuvo. Es por eso que la gestión del riesgo de desastres y la continuidad de negocio se vuelven factores de competitividad y de generación de valor para las empresas. Sea una empresa pequeña, una empresa grande, una empresa mediana. ¿Cierto? Esos factores son competitividad de valor. ¿Por qué? Ya vimos en la charla pasada que hablábamos de que la gestión del riesgo tiene unos procesos. ¿Unos procesos para qué? Para yo conocer ese riesgo, para reducirlo y para manejarlo. Pero entonces la continuidad del negocio me va a permitir, una vez yo identifique esos riesgos y haga esa gestión del riesgo, pues poder mitigar un poco y así reducir el posible impacto que le vaya a generar el negocio. Entonces, yo quiero que ustedes me respondan esto. ¿Qué entienden ustedes por continuidad? ¿Quién me dice? 2 o 3 personas que me digan. ¿Qué es continuidad? Si yo le digo a usted, vea, defíname continuidad. ¿Usted cómo me la definiría? Pueden habilitar los micrófonos. Continuidad de la permanencia en el tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Bueno. Permanencia en el tiempo, listo. ¿Quién más? Buenas. Hola. Bueno, a ver, continuidad es darle continuidad a algo que ya viene, que se ha iniciado o que viene ya pues con de adelante, ¿sí? De atrás. Entonces es darle continuidad a esa actividad, a ese proyecto, bueno, en fin. Muchas gracias. Hola. Hola. Para mí, ¿aló? ¿Sí? Sí, hola. Es no detenerse. Es no detenerse. Entonces, miren, nos dieron 3 definiciones, ¿cierto? Me dijeron permanencia en el tiempo, que algo que ya venía funcionando siga funcionando, ¿cierto? Y no detenerse. Y efectivamente, todas esas definiciones que ustedes dijeron me definen a mí, valga la redundancia, continuidad. Yo busco en el diccionario en cualquier parte en Google, y a mí me aparece esto, que la continuidad es hacer algo sin interrupción, que la continuidad es la cualidad de no ser interrumpido. Entonces, si yo digo que es la cualidad de no ser interrumpido, si yo digo que es hacer algo sin interrupción, yo me estoy refiriendo a que cuando hablo de continuidad, yo puedo permanecer. No sé si al 100%, pero puedo seguir con lo que yo estaba haciendo. Entonces, por allá,
aparecieron unas normas, una que se llama la ISO, es una norma estándar, y eso pues abarca un montón de temas, y entre esos temas está la continuidad del negocio. Entonces hay una norma que se llama la ISO 22301, y ella me da una serie de conceptos. Acá yo quiero mostrarles a ustedes los más importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de pensar en la continuidad de su propio negocio. Entonces, si decimos que la continuidad es la cualidad de no ser interrumpido o hacer algo sin interrupción, cuando yo hablo de continuidad del negocio, estoy hablando de la capacidad que tiene mi empresa para seguir realizando lo que está haciendo, en este caso, vender productos o prestar servicios en unos niveles que yo acepto como bueno, con esto voy a obtener cierto tipo de rentabilidad. Después de que ocurra un evento, ¿cierto? Que interrumpa mi actividad, por ejemplo, como don Evaristo. Allí no profundizamos, pero una de las cosas que a él lo favoreció era que él tenía unos aliados, que él tenía unas personas que le dieron la mano en ese momento, ¿cierto? Aunque no era algo pactado ni algo por escrito, el solo hecho de él tener aliados, pues le permitió a él, digamos, seguir funcionando y cumplir con una serie de pedidos que él tenía que realizar en un periodo de tiempo determinado. Bueno, eso es una parte. Entonces, continuidad del negocio es la capacidad del negocio de seguir operando cuando ocurra algo. La gestión de la continuidad del negocio, entonces ya es el proceso. Sí, los que estuvieron en la charla de gestión del riesgo hablábamos de que la gestión del riesgo es un proceso también que tiene unos pasos. La gestión de la continuidad del negocio también es un proceso de gestión donde identificamos unas amenazas para la empresa, ¿cierto? Y también los posibles impactos en el caso de que se materialicen esas amenazas por esos riesgos que yo ya identifiqué. Esas herramientas de la gestión de la continuidad del negocio me van a servir a mí para incrementar la resiliencia en las organizaciones y poder dar una respuesta eficaz para yo salvaguardar los intereses de la empresa. Ahora, cuando hablamos de plan de continuidad del negocio, yo estoy hablando de que yo ya voy a documentar un proceso, ¿cierto? Voy a hacer un procedimiento documentado que va a conducir a que las empresas puedan responder, puedan recuperarse o puedan continuar y restaurar sus operaciones, ya sea en el 100% o en un mínimo de porcentaje que le permita pues como seguir obteniendo ciertas ganancias. Bueno, obviamente cuando uno hace un plan, uno tiene que tener en cuenta unos recursos, uno tiene que tener en cuenta unos servicios, actividades, en fin, que se requieren para poder asegurar la continuidad de ese negocio. Y para ese plan de continuidad del negocio, yo necesito hacer también un análisis de impacto del negocio. ¿Y qué es ese análisis de impacto? Es un proceso por medio del cual yo analizo las actividades que yo tengo y el efecto o el impacto que puede tener la interrupción sobre esas actividades. Entonces, ¿por qué es importante que una empresa tenga una continuidad del negocio? Vean, nosotros decimos, ay, no, es que yo para qué me voy a poner a mitigar riesgos, yo para qué me voy a pensar antes de que las cosas pasen. Pero resulta que si uno no piensa antes de que le sucedan a uno las cosas, pues cuando le suceden, la respuesta puede ser, digamos, un poco abrumadora para mí porque no voy a estar preparada para esa situación. Entonces, uno de los beneficios es que mi empresa va a tener reputación y credibilidad. Por ejemplo, en el caso de una tienda, si la tienda tiene bien dispuestos los productos en las estanterías, pues yo digo, ay, tan chévere, esa tienda tan limpia, yo ya sigo comprando. Pero si yo voy a una tienda donde yo me encuentro los productos en el suelo, probablemente yo no vaya a comprar en esa tienda porque yo voy a decir, bueno, es que eso está pues contaminado, eso me puede generar algún tipo de situación a mi salud, entonces no voy a comprar allá. Entonces la reputación es muy importante y eso se da cuando yo planeo y cuando yo hago gestión. La ventaja competitiva, voy a tener ventaja con respecto a otras empresas porque voy a estar asegurada en mi negocio. La detección de riesgos de manera temprana, ¿cierto? Yo puedo, no sé, detectar que tengo un corto en la electricidad, yo puedo detectar que la infraestructura está un poco rota
Y eso me va a permitir a mí tomar acciones antes de que me sucedan las cosas. No esperar, por ejemplo, a que si yo encuentro la estructura fraccionada, entonces va a haber un colapso de eso. El cumplimiento de la normatividad. Cuando yo hago un plan de gestión de continuidad del negocio, yo voy a también estar cumpliendo una serie de normas que me permiten a mí estar mucho más seguro y asegurar también lo que yo le vendo o los servicios que yo le presto a mis clientes. Obviamente las pérdidas económicas pueden ser mucho menores. Por ejemplo, si yo tengo una póliza contra incendio, contra robo, mis pérdidas económicas van a ser menores a que cuando yo no tenga esa póliza de seguro, por ejemplo. También voy a tener una menor exposición legal y financiera, voy a estar protegida en ese sentido, voy a tener unos procesos más seguros y por último y lo más importante, voy a proteger la vida y también los bienes que yo tengo al interior de mi empresa. Entonces, ¿por qué tener un plan de continuidad del negocio? Vean, las empresas están expuestas a diferentes riesgos, ¿sí? Por ejemplo, ataques cibernéticos. Esto se da mucho cuando tenemos empresas que están directamente ligadas a todo el manejo de tecnologías de la información. O empresas, por ejemplo, como un call center, bueno, empresas que manejan ese tipo de servicios, por ejemplo. Interrupciones por desastres. Por ejemplo, mi empresa queda al lado de una quebrada o cerca de una quebrada. Obviamente yo puedo tener en temporada de lluvias una interrupción porque la quebrada se desborde y me provoca una inundación al interior de mi negocio. Eso puede ser también otra exposición. Los fallos internos, entonces que haya una estructura que esté pues mal, que esté digamos con alguna grieta y eso también puede en algún momento ocasionar algún tipo de colapso estructural. Los accidentes de tránsito. Esto se puede dar también mucho, por ejemplo, para el sector informal, que muchas veces se hacen en las vías principales y se hacen como en las aceras por donde pasan muchos vehículos y pues eso puede interrumpir el negocio. También esos negocios que quedan en esquinas o en vías donde hay mucha movilidad. Los fallos energéticos, una de las cosas por las cuales sufren muchas personas son las descargas eléctricas. Entonces eso también es muy importante y ahí es donde tenemos que detectar si ese fallo energético viene de la empresa que me presta esos servicios de energía o si es que de pronto yo tengo dentro de mi negocio algún tipo de conectividad mala. Y lo que estamos viviendo ahora en día, el tema de las pandemias, ¿cierto? Estamos aprendiendo de esto. Nosotros no estábamos preparados para una situación de esta. ¿Y qué nos ha tocado hacer? Reinventarnos. Entonces, por ejemplo, si yo antes no tenía servicio a domicilio, ahorita, ¿qué me está tocando hacer? Tener un servicio a domicilio, vender mis productos a domicilio. De pronto otras personas están empezando a aprender sobre el manejo de redes sociales, a montar todos sus productos y servicios en este tipo de redes y que nos va a permitir pues como eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Janet o alguien. No, André, todavía no hay preguntas en el chat. Puedes continuar. Bueno, entonces hasta acá estamos bien, porque tenemos unos beneficios, tenemos unas situaciones a las que estamos expuestos, entonces ya nos dan más razones para planear antes de que nos pasen las cosas. Además, también les tengo otras razones para tener un plan de continuidad de negocio. Nos va a reducir la incertidumbre, ¿cierto? Nos vamos a estar pensando en que cuando me ocurra el incendio, ¿qué voy a hacer? No, yo ya antes de que me ocurra eso, porque yo ya lo identifiqué, voy a poder realizar, digamos, algunas medidas de mitigación al interior de la organización. Me genera compromiso y motivación, le sirve a toda la empresa, va a minimizar los riesgos, es permanente, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué es permanente. Va a evitar impactos fuertes a la actividad comercial en caso de que esa sea interrumpida y además me va a permitir continuar con esa actividad comercial. Entonces, cuando hablamos de continuidad del negocio, los teóricos de todo este tema nos hablan de que eso tiene un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Unos pasos que me ayudan a mí a armar un plan de continuidad de negocio, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos,
La fase 1, identificar. ¿Identificar qué? Los riesgos y sus consecuencias. Algunos de ustedes habrán tenido la posibilidad de ser visitados por los profesionales en continuidad o hacer pues capacitaciones grupales, y hemos hecho con ustedes unos ejercicios de identificación de los riesgos y también las posibles consecuencias de no hacer eso. Entonces, en la fase de identificación, yo básicamente, ¿qué hago? Yo establezco, implemento y mantengo un proceso de esa evaluación de riesgos, ¿sí? Que me permite a mí analizar, evaluar y realizar unos tratamientos especiales. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Identifico qué puede afectar a mi negocio. Ya luego en la fase 2, yo hago un análisis de impacto del negocio. Por allá al principio leíamos que el análisis de impacto del negocio me permite evaluar el posible impacto de un incidente de interrupción. Allí hay pues muchas maneras de hacer ese análisis de impacto, ¿cierto? Definir unos riesgos como altos, como medios, como bajos, ya eso depende de cada organización. Pero eso también además me permite identificar cuáles son las actividades principales de mi negocio. Yo tengo un montón de actividades, pero hay unas que son más importantes que otras. Por ejemplo, en el caso de las tiendas, la parte de abastecimiento es mucho más importante, por ejemplo, ¿sí? Que otro tipo de actividades, porque esa es la que me permite a mí realmente mantener surtido el negocio para yo poderle dar vender a los clientes mis productos. Lo otro, evaluar el impacto en el tiempo. O sea, yo con un análisis de impacto del negocio, yo digo, bueno, yo me puedo permitir dejar de funcionar cierto periodo de tiempo. Si yo dejo de funcionar ese periodo de tiempo, pues probablemente no me quiebre, ¿cierto? Y si no, entonces, ¿qué medidas puedo tomar yo? Yo creo que ahorita con esta situación, todos nos hemos puesto a pensar un poquitico en esa parte, ¿sí? Que nosotros nunca habíamos pensado en que si yo dejo de funcionar en mi negocio determinado periodo de tiempo, puede afectarme la continuidad del mismo. Especificar esos tiempos de recuperación, identificar las interdependencias entre procesos. Entonces, si un proceso depende del otro, entonces, por ejemplo, el abastecimiento va a depender de los proveedores y así sucesivamente. En la fase 3 está el tema del diseño. Acá, ¿yo qué hago? Selecciono una estrategia. Entonces, yo ya identifiqué unos riesgos, ¿sí? Dentro de mi organización. Acá, ¿yo ya qué hago? Identifico una estrategia que me va a permitir darle continuidad a mi negocio. Por ejemplo, si yo sé que mi riesgo es de inundación, pues obviamente mi estrategia tiene que ir acorde a esa inundación. Yo no puedo hacer una estrategia de continuidad pensando en un incendio, por ejemplo, porque no van acorde, digamos, el riesgo que yo identifique con la estrategia planteada. Entonces allí tenemos que articular, digamos, esos riesgos que identifique con esa estrategia que yo voy a seleccionar. En la fase 4 está la fase de ejecución, que acá es donde yo ejecuto y desarrollo ese plan de continuidad. Entonces yo empiezo a documentar todo lo que yo me encontré, toda esa identificación de riesgos, las consecuencias, el análisis de impacto al negocio que yo realicé. Y en la fase 5 es un plan de evaluación y de mantenimiento. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado de pronto cuando a nivel del país se hace un simulacro por evacuación. Mucha gente dice, ay, pero yo ¿para qué voy a hacer eso? Es que eso a mí no me corresponde. Pero si yo no hago eso, yo no pruebo realmente si lo que yo hice para evitar que una situación perturbe mucho en mi organización sirve o no, ¿sí? Y otra cosa que yo tengo que definir es un mantenimiento de eso, porque yo puedo identificar un riesgo hoy 5 de agosto del 2020. Pero en otro periodo de tiempo yo tengo que revisar si ese riesgo efectivamente se redujo o se mantiene igual. Y si se mantiene igual, pues tengo que tomar medidas para poder, digamos, que ese riesgo empiece a reducir su nivel, que empiece a pasar de un nivel alto a un nivel medio y de un nivel medio a un nivel bajo. Bueno, ahora, para pensar un poquito, yo les pregunto, ¿qué necesito yo para continuar con las actividades del negocio en el menor tiempo posible? Acá yo tengo una serie de estrategias alternativas, pero yo quisiera que algunos de ustedes, con lo que ya hemos escuchado, me digan qué estrategias pueden implementar, o incluso si ya están implementando alguna estrategia, pues ahorita como con esta situación, ¿qué estrategias han implementado? Pueden habilitar el micrófono para responder. Los que quieran.
Estrategias de continuidad. Nadie. Nadie se atreve a decir qué estrategias de continuidad de pronto tengan. Buenas. Hola. Hola, a ver, yo pienso que para eso habría que hacer de pronto también un seguimiento y evaluación o hacer como un control referente a lo que se está, lo que tengo, lo que me falta y qué puedo mejorar. Entonces, yo creo que eso también debe tener algo que ver ahí. ¿Usted qué tipo de negocio tiene? No, pues yo soy de una corporación. Sí, soy de una corporación. Pero así pues como negocio como tal, no, una corporación y una fundación estoy en este momento pues con ella. Listo, entonces usted nos dice que habría que hacer una evaluación. ¿Listo? Lo que llaman seguimiento y evaluación es cuando hay un proyecto o cuando hay pues como algo así en este tema, no sé. Sí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Muchas gracias. ¿Quién más nos dice qué estrategia puede utilizar? A ver, alguien de pronto que tenga una tienda, una ferretería. Nadie. Bueno, yo puedo, dependiendo de lo que yo haya identificado, realizar una serie de alternativas. Por ejemplo, yo puedo desarrollar acuerdos con otros comerciantes. Por esta época, por ejemplo, lo que han utilizado muchos es que se han unido las legumbrerías con las tiendas. Entonces, en las tiendas a uno ya le ofrecen todo un paquete completo de productos, ¿cierto? Incluido productos de legumbrería. Identificar de pronto otra localidad comercial. Si es que en el caso o uno de los riesgos que yo identifiqué es una posible inundación que me daña a mí, por ejemplo, los productos que yo mantengo. ¿Sí? Disponer de recursos. El tema del ahorro es muy importante. Nosotros somos muy, digamos que muchas veces pensamos en ahorrar, pero para irnos para la costa, para irnos de vacaciones y para irnos pues, a cualquier parte. Pero pocas veces pensamos en ahorrar para el negocio. Entonces es muy importante que empecemos a pensar en eso, ¿cierto? Que tenemos un negocio que también necesita mantenimiento, que también necesita que lo queramos, que también necesita un montón de cosas que le permitan a él seguir funcionando. Lo otro, solicitar un crédito. Entonces, acá tenemos que cumplir con una serie de normas. Los bancos generalmente le exigen a uno un montón de requisitos para uno poder solicitar un crédito. De ahí es donde debemos intentar siempre cumplir con la normatividad, cumplir con lo que nos exige. Lo otro, contar con una póliza de seguro, ¿sí? Revisar qué cubre esa póliza, si me cubre un incendio, si me cubre un robo. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico todos esos riesgos, yo puedo ahí mirar y determinar si esa póliza de seguro, si me conviene o no, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a pensar un poco en esto. ¿Cuál de las siguientes actividades consideran ustedes es la más importante para su negocio? Todos los negocios tenemos o tienen una serie de actividades. Los gruesos de esas actividades prioritarias se pueden resumir en estos tres grupos. El primero, el abastecimiento de productos, de materias primas y de insumos, tanto para las ferreterías, droguerías, para las tiendas, para el sector textil. Esta actividad es una de las principales. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite a mí, por ejemplo, en el sector textil, producir. Y en los demás sectores, ferretería, droguerías, tiendas, poder venderle a la comunidad. Incluso para aquellos que vendan comidas rápidas, para aquellos que tienen como este tipo de actividad, pues tienen también que abastecerse, tienen que comprar sus materias primas y los insumos. El otro, la operación, ¿cierto? La operación, esto acá que incluye desde la contabilidad, incluye el mantenimiento de maquinaria y equipo, etcétera. Un montón de actividades, un montón de actividades que me permiten a mí pues mantener como bien organizada mi empresa. Y por último están las ventas.
acá también esto hace parte del mercadeo. Entonces, la imagen del negocio, la distribución del negocio, la comercialización del negocio, todo eso hace posible que yo pueda continuar con la actividad, digamos, continuar vendiendo, que mi empresa siga funcionando bien. Y bueno, estas tres grandes actividades son las que me permiten a mí, a cualquier organización, funcionar, ¿sí? Ya cada uno de ustedes, dependiendo de su negocio, pues identificará cuáles son las más importantes. Cuando yo identifico esas actividades, yo lo que hago es poder hacer ese análisis de impacto del negocio. ¿Se acuerdan que por allá hablamos de eso? Yo quiero acá profundizar un poquitico en el tema, porque además me parece muy importante que empecemos a entender que cuando yo analizo el impacto que puedo tener en mi negocio, yo puedo evitar que cuando se materialice un riesgo, ese impacto sea muy grande. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese análisis? Acá tenemos un superhéroe. Él nos dice cómo lo podemos hacer. Entonces, lo primero, tengo que pensar cuál es mi actividad más importante, la actividad clave dentro del negocio. Yo pienso que ustedes ya todos la tienen identificada. Lo segundo, valorar el dinero que yo dejaría de recibir si yo no realizo esa actividad clave. Entonces, ¿qué le pasaría a una tienda, por ejemplo, si yo no realizo esa actividad? Si yo no me abastezco, por ejemplo. Pues yo no, a una tienda que no esté surtida, yo allá como cliente, yo no voy a ir a comprar, yo me voy a una tienda que esté bien surtida. Entonces, yo ahí tengo que valorar también, si yo no me abastezco, ¿cuánto estoy perdiendo? Porque claro, una pérdida de un cliente significa también una pérdida económica significativa. El otro, determinando el tiempo que yo podría quedarme sin realizar esa actividad clave, ¿sí? Eso es muy importante. Yo tengo que definir unos tiempos para recuperarme, que yo puedo decir, no es que yo nada más un día, pero listo. Entonces, si en un día no lo puedo hacer, ¿qué alternativas tengo que tener para asegurarme de que si a mí me pasa algo, pueda sobrevivir un poquitico más de tiempo? Y lo otro, aplicando las estrategias, por ejemplo, estas que vimos acá, ¿sí? Una serie de estrategias que yo tengo. Ahorita con el tema de la COVID-19, pues estamos viendo, como les decía yo hace un momento, que muchas empresas, muchos locales comerciales tienen estrategias para vender a domicilio, tienen estrategias para vender sus productos por internet. De hecho, por ejemplo, uno de los sectores más golpeados, que es el de restaurantes, ellos han implementado mucho el tema de la venta a domicilio. Entonces es importante que nosotros siempre nos empecemos a reinventar, que empecemos a planear, que empecemos a hacer una serie de identificaciones antes de que ocurra alguna situación de emergencia o desastre. Bueno, entonces, como yo sí quiero ver si a ustedes les quedó bien entendidito este tema, yo sí quiero que habilitemos los micrófonos, pero que lo hagamos en serio y nos respondamos estas preguntas. Ustedes me van a responder acá si esto es falso o verdadero. Cuando hablamos de continuidad del negocio, nos referimos a la capacidad de sobrevivir a las cosas malas que pueden tener un impacto negativo en la empresa. Por ejemplo, desde el brote de un virus biológico o un virus informático y todos los demás peligros como incendios, inundaciones, deslizamientos, sismos o exposiciones. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Eso es verdad o no? Sí, es verdad, claro. Sí, Verdadero. Ah, Sí, verdadero. verdadero. Exactamente, verdadero. ¿Qué estábamos hablando? Que yo empiezo a prevenir, ¿cierto? Yo empiezo a prevenir cuando yo hago un plan, cuando yo planeo. No es lo mismo yo actuar sobre la marcha a yo planear y hacer algo antes de que me ocurra lo que me puede ocurrir. Lo otro, si yo les digo a ustedes que continuidad es seguir algo aunque se interrumpa, la cualidad de continuar, no parar, todas las anteriores, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál de esas 4 respuestas es? Eso lo vimos al principio. Pues todas. La, Quedamos en que era no parar, aunque pues en circunstancias difíciles, así no sea al 100%, pero
seguir adelante. Exactamente, seguir adelante. ¿Quién más me dice? Entonces me dijiste todas las anteriores. ¿Quién más me dice? ¿Cuál otra? ¿Estamos de acuerdo con que son todas las anteriores? Sí. Sí. Listo, todas las anteriores. Muy bien. Exactamente. Cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de seguir algo sin que se interrumpa, de la cualidad de continuar, de no parar. Lo otro, el análisis de impacto al negocio no es un proceso donde se analizan las actividades o la interrupción del negocio. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Andrea está diciendo la verdad o está diciendo mentiras? El análisis de impacto al negocio no es un proceso donde se analizan las actividades o la interrupción del negocio. ¿Verdad o mentiras? Están pensando, André. Creo que los corchaste, o a ver quién tiene la respuesta. ¿Será que los corché? No. No, o sea, ahí es falso, porque si es el análisis, sí hace lo que dice que no se hace. Exactamente, es falso porque sí se hace lo que se dice que no se hace. Entonces es falso. Listo. Y por último, vimos que hay un ciclo de vida de la continuidad del negocio. Entonces me dicen que las fases de ese ciclo son identificar, son analizar, son diseñar, son ejecutar, evaluar o todas las anteriores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Todas las anteriores o...? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Esto es una partecita de la continuidad del negocio. Obviamente este tema, pues, incluye un montón de análisis un poco más profundos, pero lo que nosotros queremos con eso es que ustedes entiendan que cuando uno hace las cosas antes de que le ocurran, pues va a ser mucho más fácil responder a determinada situación. Esperamos que les haya quedado muy claro. Cualquier duda o inquietud nos vamos comunicando por los grupos, por los diferentes grupos de WhatsApp. Ahora vamos a escuchar a una persona de servicio al afiliado que nos va a colaborar o nos va a mostrar unos beneficios que tienen al afiliarse a FENALCO Antioquia. Muchas gracias. André, perdón, hago un paréntesis. Es importante que recuerden diligenciar la asistencia. El link se encuentra en el chat de esta charla. Entonces, para que por favor diligencien la asistencia. Gracias. Gracias, André. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de escucharnos y también al Proyecto USAID por tener esta gentileza de tenernos aquí con ustedes. Bueno, la idea nuestra es que contarle que FENALCO es la Federación Nacional de Comerciantes y manejamos unos servicios muy interesantes que se pueden aplicar a las empresas de ustedes. Algunas de pronto lo pueden hacer ya, otras en el camino lo pueden pues como analizar. Es donde nosotros manejamos 4 pilares en la federación. Uno de esos pilares es la representatividad, donde FENALCO está haciendo lobby ante entidades gubernamentales y vela por el desarrollo del comercio. Primero que todo se me había olvidado, pues yo soy Beatriz Elena Espinosa, ahí está mi teléfono, en caso de que de pronto tengan alguna inquietud con lo que voy a exponer, me pueden escribir, me pueden llamar, que estaría atenta a responderles, a atenderlos. Entonces tenemos la representatividad, donde FENALCO está haciendo lobby ante entidades gubernamentales, que en este momento lo hemos visto mucho con todos los proyectos de ley que han sacado, con todo el apoyo con la contingencia. Manejamos un bufete de abogados donde ustedes van a tener asesoría permanente en la parte laboral, administrativa, tributaria. Es un acompañamiento sin ningún costo adicional al estar afiliado a FENALCO. Adicional a eso, manejamos una cantidad de documentos que les pueden servir para los cambios de contratación con sus empleados.
Tenemos la línea también de Fenicia, que es de capacitaciones, donde hay capacitaciones sin costo para ustedes y no solamente para el representante legal y el gerente de la empresa, sino para sus familiares, para los empleados, para que se capaciten, porque mientras tengamos un empleado bien capacitado, eso es ganancia para la empresa como tal. También manejamos unos convenios súper interesantes, que está en la línea de alianzas, en convenio con Seguros Bolívar, de Salud y Vida, un convenio con una plataforma que se llama Simple, donde ustedes les facilitamos dinero mucho más bajo los intereses que los bancos como tal. También manejamos una aseguradora de vehículos que también les puede favorecer para las empresas que de pronto tengan transporte, una moto, un carro, y los mismos, pues como les cuento, también los empleados o algún familiar. Y manejamos la otra parte que son soluciones. Las soluciones son donde tenemos una central de riesgo Procrédito, que de pronto la conocen, la han escuchado, han tenido experiencia con ella en el momento de que pronto están solicitando algún crédito, lo están verificando. Entonces, esa central de riesgo lleva 75 años, que es donde le permite a nuestros afiliados mirar la cultura de pago del cliente y tener una cartera más segura, ¿cierto? Y también adicional a eso, manejamos un departamento de cobranza que se llama Fenel Cobra, donde se les ayuda a hacer la recuperación de cartera. Hay otro servicio ya para, pues como es donde nosotros tenemos algo como tal, es proveedor de facturación electrónica. Esta es una ley que sacó el gobierno, que también de pronto algunos la han escuchado por ahí, el boom del 2020, del año pasado, el 2019, donde está la facturación electrónica. También somos proveedores de facturación electrónica. Manejamos muchos eventos, este es nuestro portafolio, pues a grosso modo, aunque hay muchas cosas más, pero esto es como lo principal. Ya la persona que esté interesada, que quiera profundizar más, pues me contacta, que con mucho gusto con mucho gusto le estoy dando como toda la información pertinente. ¿Alguna pregunta? Hola. Venga, el tema de Simple todavía existe. Sí, señora, sacó otros productos más nuevos Estoy ya. haciendo reuniones en una. Ya. Y también en este momento también hay otro crédito que se llama Emerge. Ese lo sacó Fenalco en un convenio con la Caja Agraria. Eso es para personas naturales, lo sacan personas naturales, por ejemplo, por decirle el representante legal, o bueno, yo no tengo nada, pero yo quiero sacar un crédito. Pues claro que tengo que tener una historia crediticia, pues, pero que no esté reportada. Y aquí me prestan de 1 millón a 21 millones. Esto es para reactivar las empresas. Por ejemplo, yo tenía mi tienda, pero he vendido muy poquito. Resulta que casi que me comí el inventario. Entonces lo que voy a hacer es como volver a resurgir. Entonces para eso, por eso se llama Emerge. El nombre lo dice, Emerge, para resucitar como el ave fénix de las cenizas, para empezar a activar como es la empresa nuevamente, donde vas a tener también el interés es el 1.8. Y es muy fácil el crédito, y Simple, pues también en 3 días te están como autorizando el crédito. En este momento se han entregado pues hace como 8 días se habían entregado más de 1.100 millones de pesos. Entonces, también les puedo compartir el link donde entran en caso de que estén interesados, pues como en este crédito, es súper fácil y ahí ya se están comunicando con ustedes para que adjunten lo que les, pues como la solicitud, la información de ustedes y la cédula, que es lo único que piden. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. Bueno, Beatriz. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos, entonces recuerden por favor diligenciar la asistencia. Les vamos a volver a compartir el link por el chat grupal y nos estamos viendo. Mil gracias por su participación. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Diana igualmente. Grajales.
Adriana, gracias. Ajá. Con mucho gusto.